Hola, buenas tardes a todos. Hola Jorge, gracias por participar de este panel de formación de profesionales de la salud. Y en esta breve entrevista que vamos a tener, la idea es de charlar un rato brevemente sobre algunos aspectos importantes de cómo se desarrolla la formación del pensamiento crítico en estadística en profesionales de la salud. Entonces, nada, hola Jorge, gracias por participar. Gracias a vos por invitarme, que Bueno, me parece muy importante un evento donde podamos discutir los distintos aspectos de la estadística. Así que bueno, cuando quieras comenzamos. bueno, la idea es hablar sobre tres temas bien generales. Brevemente, que nos cuentes tu experiencia, cómo logras enseñar en los cursos de estadística y que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico en estadística. El segundo tema sería eh, en la, eh, en la vida ya profesional de esos profesionales ya formados en su campo de acción, en salud humana, por qué es importante tener un pensamiento crítico a la hora de leer información relacionada con la estadística o producida a través de estadísticas. Y el tercer tema es cómo a través de sistemas de investigación o de generación de datos estadísticos, indicadores estadísticos, aportan al desarrollo del área profesional tuya. Así que, nada, eso, ¿cómo logras en los estudiantes generar que hagan el clic, el cambio de desarrollar Pensamiento. pensamiento crítico? Bueno, la primera cosa es que hay que decir que es difícil porque me parece que la formación de estadística primero hay poco en secundaria y después en universitaria toda la formación es más teórica que práctica. Entonces nos enseñan a hacer análisis de varianza, nos enseñan a hacer modelos de regresión, nos enseñan un montón de herramientas y de una forma tan teórica que uno no sabe después dónde utilizarlo. Yo tuve una formación de estadística, que no soy estadístico, sino que mi formación de calculista científico en su momento y después licenciado en sistemas, tuve 3 años de estadística, 3 años largos. Y yo salí de la facultad, ya estaba trabajando en investigación. Había empezado a trabajar como investigación, había comenzado como becario en el CONICET. Me daba cuenta que tenía un montón de herramientas y no sabía cómo utilizarlas. Claro. Eh, por lo tanto, lo que yo creo que hay una deficiencia de formación en términos prácticos. O sea, poca práctica, mucho teórico, mucho saber si las varianzas son homogéneas o no son homogéneas, y cuando vas a utilizarlo, no sabes ni cómo probarlo ni saber qué es, hasta que uno se da con el tiempo, empieza a ver la cosa práctica. Entonces, bajo estas consideraciones, después de dar clases a estudiantes de medicina, es complejo. Nosotros y el grupo nuestro, lo que trató siempre de llevar esto a la práctica cotidiana, al trabajo de un médico. Si tiene que tomar, por ejemplo, ¿por qué un umbral de presión sanguínea es alto o bajo? Bueno, sale en última instancia, de mediciones de una gaussiana que le pones un umbral y a partir de ahí, cosas bien prácticas, tratándolo de entusiasmar, a veces se entusiasman, a veces no, pero que es una herramienta que si ellos después quieren leer un artículo, va a ser necesario saber si, bueno, el tamaño Claro. de muestra es lo adecuado para mostrar lo que el artículo quería mostrar, si los test que están utilizando están bien utilizados, si es un modelo tan complejo que te está dando resultados que vos crees. Y hay una deficiencia Claro. muy grande, en que, y eso lo vi desde de la formación de becarios que creen que la estadística es un fin en sí mismo. Y cuando la Claro. estadística es una herramienta. Entonces, por ejemplo, están haciendo una tesis de doctorado
Y pasa frecuentemente eso. Entonces no le da significativo y parece que la tesis no sirve para nada. Entonces lo único que uno le tiene que decir, mirá, esto es un test de hipótesis. No quiere decir que la hipótesis esté errada. Hay un montón de factores, entre ellos el tamaño de muestra, los posibles sesgos, bueno, pero es una depresión que les agarra cuando el P no da menor a 0,05, que eso en la teoría frecuentista, que se impuso la bayesiana, por lo menos hasta ahora, terminó siendo como un fin en sí mismo. Es significativo, entonces está bien. No es significativo, entonces está mal. Pero eso además, y ahora me voy a un paso más voy a dar. A las revistas científicas también pasa lo mismo, no en todas, pero en la gran mayoría, donde exigen un valor de P y donde publican los trabajos que dan resultados positivos. Entonces los resultados negativos en general no se publican. Y eso también genera otro sesgo. Y eso es lo que pasa. Bueno, bajo estas consideraciones y sabiendo este tipo de cosas, nosotros tratamos de dar, la verdad que no damos ni estadísticas siquiera, damos una cosa que se llama metodología de investigación, y dentro de eso está la estadística como una herramienta de pensamiento crítico dentro de lo que es una metodología de investigación. Esa era la primera. Importante eso, claro, importante que eso decís, y considerás que eso es relativamente difícil o dificultoso en los cursos, que los estudiantes logren desarrollar ese pensamiento. ¿O cómo es la aceptación en general de los estudiantes en cuanto a eso? No, hay que motivarlos. Uno los puede motivar haciendo simulaciones dentro de clase, por ejemplo. Claro. Cuando uno quiere hacer, enseñarles inferencia, uno pone sobre una clase de 30 personas, le pide la edad a 5 de ellos, pone los papelitos de las edades de las 30 personas en una urna, yo saco 5, por decir algo, y trato de inferir la edad de los 30. Bueno, todo ese juego es lo que tratamos de hacer cuando damos los cursos. Si los motivás, funciona. Como todo, ¿no? Es heterogéneo. Algunos que dicen, ¿para qué me metí en esto? Pero normalmente en tesis de doctorado o en carreras de doctorado, la metodología de investigación es una materia obligatoria. Y dentro de la metodología de investigación está estadística como obligatoria para hacerlo. Así que lo van a tener que hacer. ¿Y vos qué opinas? Una vez que logran hacer ese cambio en la forma de pensar, ¿es algo que después tiene un impacto directo en la vida profesional? El segundo tema ese. Sí, le usasen como una herramienta diaria. Cuando uno le enseña una cosa, después se olvida y para retomarlo de nuevo ya se olvidó lo que era. Ahora, si es parte de tu herramienta de trabajo, no solo que estás todo el día con eso, sino que además te apasiona eso y vas buscando nuevas cosas. De acuerdo. Entonces aparece un método nuevo, empezás a leer revistas de epidemiología. Nosotros en realidad, nuestro trabajo, después en la pregunta 3 te lo cuento, hacemos epidemiología más que estadística. O sea, siempre estás metido en un contexto todo lo que hacemos. Claro, obvio. La segunda pregunta no me acuerdo. El tercer, ¿cómo? Perdón. La segunda pregunta, esa era la primera. Eso, en la vida profesional la vida profesional, ¿cómo se utiliza? De una persona formada en salud. Mirá, es claro, para mí cuando, y vos lo has visto también, que cuando viene un becario, viene sin la más mínima idea de lo que es estadística, viene con ese concepto de si el valor de P es significativo, sale a festejar y si no, no. Tal cual. Sí. Y en la medida que va desarrollando su tesis y va trabajando y va preguntando con qué herramienta puedo hacer esto, con qué herramienta puedo hacer otro, a medida que lo va utilizando, lo incorpora y cuando lo incorpora va investigando más y después termina, si hace investigación, va a usarlo toda la vida. A mí me llama la atención, hay carreras que tienen mucho más estadística que otras, sin ser estadística, pero por ejemplo, en genética tiene mucho matemáticas, mucho estadística, porque nace de eso. A mí siempre me preguntan, ¿cómo yo puedo tener un doctorado en genética habiendo salido de la matemática? ¿Sí? Digo, porque la genética salió de la matemática.
Tal cual. Que hoy sea genoma y todo eso, bueno, es otra cosa, pero en realidad es así. Y hay carreras que tienen, si bien tienen estadística, vienen con muy poca formación, sobre todo lo que es en experimental. Cuando uno va a un laboratorio y una ratita le pone una cosa y otro a otra, entonces usan 4 ratitas de un lado, 4 ratitas del otro, miden 200.000 células por ratita y en realidad la variabilidad está en las ratitas, no en la célula de cada ratita. Pero para eso, pero entonces le decís, no, mirá, tenés que un poco más de ratitas. Y te dice, pero no, si yo estoy mirando por microscopio 1000 células. Sí, bueno, pero ahí tenés 2 muestreos, uno de células y otro de ratas. Claro. Y bueno, ese tipo de cosas. Y las revistas de experimental, en investigación, tienen muy malos referatos en estadística, muy malos en general. Entonces pasan trabajo, como vos decís, lo más común que pasa es 3 grupos y empiezan a hacer test de T de a 2. Claro. De hacer un análisis de varianza. Ese es el error más obvio. Vos sabés que esto que estás diciendo me hace acordar una de las temas que se estaba discutiendo en las jornadas, es dónde están los cursos de estadística en la formación de grado y en la formación de posgrado. Y que en general en la formación de grado los cursos de estadística están en los primeros años, cuando estás recién salido del secundario y todavía no sabes bien a qué te vas a dedicar. Y en los cursos de posgrado al revés. Se necesitarían que los cursos de estadística estén al inicio. Sí, es exactamente no al al revés. final cuando ya tenés la tesis casi lista. Escrita. Debería ser totalmente al revés. Tomar estadística cuando ya sabés lo que estás haciendo y sabés, por ejemplo, en medicina, lo que es un clínico, algo. Un test diagnóstico y en posgrado al inicio, porque es lógico, porque la vas a desarrollar. Y bueno, sí. Yo creo que esto tiene que comenzar más de atrás, ¿no? Es como la matemática, me parece. Hay una deficiencia de matemática muy grande, lo estuvimos viendo en las últimas pruebas del país. Y creo que porque es demasiado abstracta. Si bien es un lenguaje abstracto, ese lenguaje abstracto se puede aplicar concretamente a hechos concretos de la realidad, a solucionar problemas. Más en la vida cotidiana, encontrarlo en la vida cotidiana. A solucionar problemas. Ahí te hacen una ecuación lineal cuando estás en 5º año y decís, ¿para qué me sirve esto? Bueno, en cambio si te dice, mirá, vos con esto vas a poder resolver tal cuestión, tal pregunta concreta, bueno, sería mucho más fácil. Jorge, ya para ir cerrando, vos estás coordinando una red muy importante a nivel mundial, latinoamericana, de anomalías congénitas, de epidemiología de anomalías congénitas. Me gustaría que me cuentes un poco eso, cómo es esas iniciativas, cómo pueden impactar en los sistemas de salud nacionales o regionales. Contar un poco tu experiencia sobre eso. Nosotros tenemos se llama Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas. ECLAMC, se conoce así. Fue el primer registro de malformaciones congénitas en Sudamérica. Lo crea el doctor Castilla en el año 67. E ininterrumpidamente hasta ahora. El sistema es muy simple, trabaja con una red de hospitales, donde esos hospitales mensualmente en un diseño epidemiológico caso control, es decir, para cada caso que nace aparece un recién nacido sin malformaciones, donde se llenan las mismas características, la historia clínica, y eso lo manda a una coordinación, y en la coordinación se elaboran los datos, y hoy esa base de datos, que debe ser de las más importantes del mundo, tiene más o menos entre 200.000 malformados y 200.000 controles. Es decir, es una base de datos en la cual nosotros podemos analizar cualquier malformación rara. Sirenomelia, por ejemplo, que pocos registros en el mundo lo pueden hacer. Y a partir de ahí, básicamente, nosotros hacemos 2 tareas. Una tarea 3, diría. Una tarea de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, el episodio de Zika y microcefalia, que sucedió en el 2015, creo, 2016, que comenzó con una epidemia, o por lo menos una sospecha de que Zika podría estar dando recién nacidos con una circunferencia
eh, menor, Reducido. una sintonía Sí. de cabeza Ujú. menor, y ahí teníamos que demostrar si eso podría ser una epidemia o no. Bueno, ese es un tipo de trabajo. El otro tipo, y eso, desde luego, si encontramos algo, lo anunciamos, lo pasamos a las autoridades de salud, porque nosotros no tenemos estructura para hacer prevención. La prevención la tiene que hacer el Estado, pero uno le puede dar información para que la haga. Claro. Entonces, esa es una actividad de vigilancia epidemiológica, la estamos haciendo del año 74, ininterrumpidamente, y para eso estamos con organizaciones en el mundo. Una organización que se llama la Clearing House, que reúne a todos los registros del mundo. Y ahora se está creando otra de los registros latinoamericanos. Esa es una actividad. La otra actividad es clínica. Esos hospitales tienen genetistas, pediatras y discuten casos clínicos, y donde también aparece la estadística, a pesar de que uno está haciendo clínica, le están midiendo la circunferencia Claro, sí. perimetral a un recién nacido, lo están pesando, y obviamente se manejan con datos, con referencias normales, y la normalidad lo dan las curvas gaussianas, Claro. o lo que fuese. En definitiva, para todo dato continuo en clínica aparece una cosa cualitativa. O tiene o no tiene eso. O tiene circunferencia pequeña o no la tiene. Claro, cuando el rasgo ya es cualitativo, un labio leporino, bueno, es otro tipo de estadística, pero es obvio. Pero Claro. en medicina hay muchos rasgos cuantitativos, donde hay que poner un umbral. Claro. Y después lo que hacemos, y creo que en los últimos años fue lo más importante, es evaluar impactos de salud. Y por lo menos en malformaciones congénitas lo más importante fue la fortificación de alimentos con ácido fólico. Esto quiere decir Que se implementó en Argentina en el 2001, ¿no? Por ahí. 4. No, 2004. 2001 en Chile. 2001 en Chile y 2004 en Argentina. ¿Por qué? Porque se vio en un estudio clínico que tomar ácido fólico antes de quedar embarazada podía reducir una malformación grave como es la espina bífida. Es una malformación que en general, cuando uno ve un chico en silla de ruedas, es probable que haya tenido espina bífida. Una malformación grave. Pero lógico, cuando uno lo quiere hacer poblacional, en general nuestras poblaciones no tienen planificación familiar diciendo, me voy a embarazar el mes que viene. Por lo tanto, una medida de planificada no podía salir. Por lo tanto, se decidió fortificar los alimentos y que todos tomen ácido fólico. Bueno, eso nosotros pudimos probar el efecto. ¿Por qué? Porque éramos el único registro que tenían los datos antes de la fortificación y después de la fortificación. Y se vio que, y esto es usando estadísticas y métodos estadísticos simples o métodos estadísticos más sofisticados, modelos sobre todo de regresiones que miden intervención, se vio que reducía a la mitad. Si uno piensa que en 700.000 nacimientos que hay en el año en Argentina, 1 de cada 1.000 va a tener espina bífida, nosotros todos los años antes de la fortificación teníamos 700 casos con espina bífida. Siempre aproximado, de hecho. Y hoy tenemos 350. Debe haber sido la medida en prevención de malformaciones congénitas más importante en los últimos 20 años. Asimismo como la rubiola, la vacunación de rubiola, con la rubiola congénita, y bueno, hay algunos ejemplos. Pero este fue un ejemplo concreto y eso lo pudimos probar. Y nosotros lo que hacemos es, probamos esas cosas, nos hacemos interrogantes y publicamos. Publicamos algunas cosas a nivel nacional porque son importantes para la región y otras cosas a nivel internacional porque es importante que sepa el mundo que estamos haciendo, nada más que eso. Y porque, perdón, el CONICET, claro, sí, parte del el CONICET no se evalúa del avance del sistema científico. Claro. De la cantidad de trabajo publicado que tenemos. Así que, desgraciadamente no acepta cualquier revista el CONICET. Sí, tiene que ser revistas relevantes en el área, tal cual. Relevante. Bueno, eso va en contra de la producción nacional, ¿no? También, eso es claro. Pero sí, por eso hacemos las dos cosas. Sí, son las reglas del juego.
Son las reglas del juego. Excelente. Bueno, Jorge, ya estamos en tiempo, así que nada, agradecerte por tu generosidad, por este espacio y bueno, seguramente después en el panel, cuando nos encontremos de manera sincrónica, vamos a responder preguntas de los invitados. Así que nada, muchas gracias. Bueno, me gustaría lo mismo, agradecer. Me parece que es un evento importante, que todos podamos dar nuestra opinión acerca del uso, de la enseñanza y de todo lo que la estadística en términos generales puede brindar. Así que yo agradezco la invitación y nos vemos en el panel. Excelente, muchas gracias, Jorge. De nada, Juan. Buenas tardes.